evidencia de lo que tenemos es que son las poblaciones que históricamente han sido vulneradas, ¿no? Entonces tenemos principalmente situaciones rurales, donde la tecnología, no hay un buen acceso a la tecnología y donde no necesariamente hay un acompañamiento tan cercano de maestras, maestros, directivos, autoridades. Esas son como las principales poblaciones que tenemos. Entonces, si ahorita la mediación del proceso de aprendizaje ha sido a través de tecnologías, las personas que están en el extremo desfavorecido de la brecha digital, pues son las que están con mayores dificultades de acceso, ¿no? En esa lógica. Pero también tenemos, por supuesto, las niñas y los niños, sobre todo niñas y niños, cuyos padres fueron trabajadores esenciales, por ejemplo, o son trabajadores informales que no pueden estar atendiendo el proceso de aprendizaje de sus niños y sus niñas en las casas. Todas estas cuestiones también son importantes. Y me parece que esta situación de informalidad, por ejemplo, no la tenemos también diagnosticada. O sea, sabemos que hay mucha población, que hay muchas personas que no dejaron de trabajar, por ejemplo, que no pudieron estar encerrados o contenidos en sus hogares por muchísimas razones, principalmente las económicas. Y entonces, en ese sentido, probablemente tengamos mucha población urbana de niños y niñas que tienen algo de acceso a tecnología, pero que no necesariamente es un acceso constante, que depende mucho del ingreso familiar. Y entonces no son las poblaciones que nosotros decimos, es que no tienen acceso a Internet o no tienen acceso a computadora, sino que son poblaciones que no sabemos exactamente cómo vivieron la pandemia, caso por caso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que decía de los diagnósticos por centro educativo es fundamental. Nosotros podemos pensar que las personas en la ciudad sí tuvieron acceso al aprender en casa o sí tuvieron acceso a los recursos por Internet que maestros y maestras acercaban, pero luego lo que vemos con las situaciones familiares es que depende mucho de si teníamos crédito para ponerle al celular, si estaba la mamá o el papá al pendiente, o la abuela o el abuelo al pendiente de que el niño viera aprender en casa, hiciera las tareas, qué tanto contacto había con docentes y con docentes y si se comunicaban por teléfono, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, todavía no tenemos suficiente información y me parece que es fundamental poder trabajar desde una aproximación más realista de qué fue lo que pasó con los aprendizajes en este año y medio, ¿no? Más de año y medio. Tenemos que pensar en un diagnóstico ampliado, pero también tenemos que pensar no en un diagnóstico para cómo regresamos a la presencialidad, sino en un diagnóstico para qué va a pasar el próximo ciclo escolar, que a lo mejor vamos a ir y venir entre presencialidad, virtualidad, distancia, ¿no? O sea, estas cuestiones son fundamentales para pensar la planeación, porque si no pensamos que el próximo año seguro va a ser de transición y queremos nada más regresar, eso difícilmente me parece a mí que va a responder a la situación realista, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Con las nuevas variantes del COVID, estas cuestiones que están saliendo, ¿no? El diagnóstico tiene que ver no solo con las carencias de lo que sucedió, sino tiene que ver con cuáles son las experiencias de qué fue lo que se vivió en las familias y qué fue lo que se vivió con las y las estudiantes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, recuperar las cosas que favorecen estas cuestiones. Y volvemos otra vez a la idea de cómo pensar en aprendizajes significativos. Muy probablemente esos aprendizajes fueron extremadamente más significativos que los aprendizajes escolares durante este tiempo. Y en ese sentido necesitamos ser capaces, como profesionales de la educación, ser capaces de identificar estas cuestiones y de valorarlas. O sea, no solo decir, bueno, qué bueno que te entretuviste durante este tiempo, sino que realmente son maneras de volvernos humanos, o sea, de construir comunidad, de aprender oficios, de respetar y conocer a nuestras familias, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un momento muy importante para donde padres, madres, hijos e hijas se conocen. Y entonces eso también tiene que ser como recuperado y valorado. Y en esa lógica, los aprendizajes no escolares, o sea, como que seguir pensando en aprendizajes escolares y no escolares resulta a lo mejor irrelevante. O sea, es como todos son aprendizajes de diferente a lo mejor naturaleza, pero todos tendrían que estar en la escuela. No necesariamente tenemos que verlos como fuera de la escuela.